El viaje de Magallanes y Elcano constituye una proeza excepcional. Es todo un hito en la historia mundial de la navegación. Y no solo por el viaje en sí, sino también por lo excepcional de algunos de los episodios que se produjeron en su realización, como fueron la navegación por el Pacífico y la navegación por el Índico. El resultado de ese viaje fue un periplo de 1.125 días, es decir, algo más de 3 años, desde el 10 de agosto de 1519, en que salieron de Sevilla, hasta el 8 de septiembre de 1522, en que regresaron. Un largo viaje, en suma, que duró más de lo previsto, porque circunnavegó el mundo cuando en realidad se había planificado estimando que su duración iba a ser de dos años. En la imagen tienen pues, uno de los primeros mapas que se hicieron conmemorativos de este viaje, es de 1524, es decir, a los 25 años del inicio del viaje. Está incluido en un atlas que hizo Battista Agnese, y aquí ya empieza a verse el mundo tal y como lo veían los contemporáneos. En cuanto al viaje, quizás lo perciban mejor en este mapa actualizado, en donde los itinerarios están claramente diferenciados. La línea más oscura es el trayecto que realiza la expedición bajo el mando de Magallanes, y la otra anaranjada es la que se realiza en la época bajo el mando de Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues todo esto empieza en 1517, cuando se produce la llegada a Castilla del nuevo rey, como consecuencia de la muerte de Fernando el Católico. Su nieto, Carlos I será para nosotros, luego será emperador, y venía a tomar posesión de los reinos españoles. Y en ese mismo año, casi al mismo tiempo, llegaron a Sevilla 2 portugueses, Fernando de Magallanes y Ruy Falero. Magallanes era un hidalgo portugués sin bienes raíces que deseaba enriquecerse. Tiempo antes había recibido una carta de su amigo Francisco Serrao, al que Magallanes le había salvado la vida en Malaca, donde Serrao le decía que se uniera a él en Ternate, una de las islas de las Molucas. Allí en Ternate, Serrao era el hombre de confianza del cacique, gozaba de un gran poder y de una gran riqueza, y le decía a su amigo Magallanes: vente, porque aquí vas a tener las mismas posibilidades que yo y te vas a enriquecer con facilidad. Magallanes, cuando le contesta a su amigo, pues ya le anuncia que su relación con el rey portugués, en esos momentos don Manuel el Afortunado, no eran buenas, que se estaban deteriorando. Y en su carta le decía a Magallanes que estaba dispuesto a reunirse con él en Ternate. Y el detonante de la ruptura entre el rey y Magallanes fue el deseo de Magallanes de embarcarse en la flota de Tristão Meneses, que salía hacia las Molucas, y el rey le prohibió tajantemente que se embarcara, que tenía que quedarse en Lisboa. Y allí, en Lisboa, entre las amistades que tenía Magallanes, destacaba un personaje, Ruy Falero. Era un experto cartógrafo, resentido también contra su rey. Ambos se conocieron en Lisboa porque los dos se movían en los aledaños del poder. Magallanes por su vinculación a las empresas descubridoras al servicio de la corona, y Falero porque estaba realizando una excelente labor, un trabajo estupendo como cartógrafo, y eso le había granjeado a él un gran prestigio.
Para Magallanes, Falero era el compañero ideal, el socio de sus planes, porque la experiencia naval de Magallanes, lo que había ido recogiendo a lo largo de los viajes en años anteriores, podía reflejarlo en un mapa, en una carta plana, Falero, aplicando pues, los recursos que él utilizaba en su gabinete, las tablas, los cálculos, en fin, los mapas que se tenían y que reflejaban el mundo conocido hasta entonces. De manera que había entre los dos pues, un punto de contacto bastante positivo para el futuro de esta especie de asociación. Además, los dos tenían un carácter muy fuerte y soportaban malamente verse postergados por el monarca portugués. Este resentimiento común fue el que selló esta tácita alianza entre los dos. Magallanes estaba resentido porque el rey no le reconocía económicamente, en la medida que él creía que se merecía, los servicios que le había prestado a la corona. Y Falero llevaba años tratando de conseguir que lo nombraran astrónomo real y no lo había conseguido, y eso lo tenía muy molesto, y además había perdido todas las batallas que se habían planteado en Palacio justamente por el carácter tan agrio y tan áspero que tenía. Pues bien, Magallanes estaba convencido de que navegando hacia el oeste, por el Atlántico, se podría llegar a las Molucas en un viaje más corto que el que hacían los portugueses por el Atlántico y el Índico. Pero sus propuestas no eran tenidas en cuenta en Lisboa. Los portugueses ya estaban en las Molucas y además la propuesta magallánica discurría por una parte por las aguas que el Tratado de Tordesillas le reservaba a Castilla. En la imagen pues, pueden ver las dos zonas en que la corte de Lisboa y la corte castellana se repartieron el mundo en ese año de 1494. Entonces, tal y como decía, en Lisboa, si se navegaba hacia el oeste, pues se iba a entrar en zona que le correspondería a Castilla, y eso no le interesaba a Portugal. Si a esto le añadimos que tampoco era oportuno abrir una nueva ruta hacia las Molucas, porque eso iba a crear rivalidades y competencias, pues entendemos perfectamente por qué la propuesta magallánica no era del agrado ni tenía ninguna receptividad en la corte lisboeta. Y es que además el proyecto de Magallanes era completamente aleatorio. Se ignoraban las dimensiones de América. No había certeza de que existiera un paso que uniera el Atlántico con el Mar del Sur. Y también se desconocía las verdaderas dimensiones del Océano Pacífico. En consecuencia, frente a la certeza de la ruta por el Atlántico y el Índico, la ruta portuguesa, la que proponía Magallanes era un completo albur. Pero Magallanes estaba convencido de sus planes, así que reunió toda la información que pudo en Lisboa y con esa información y algunas conjeturas, por ejemplo, se hablaba en estos medios geográficos y astronómicos y cartográficos que de la misma forma que África acababa en punta y que la India acababa también en punta, pues que lo más normal es que América también acabara en punta. Pero esto evidentemente era una mera conjetura entonces. Bueno, pues con conjeturas más o menos de este tipo y una buena información de los conocimientos que se poseían entonces, Magallanes decidió venir a Castilla y presentar su proyecto al rey, a Carlos I, que acababa también de llegar al reino. Magallanes pensaba que aquí en Castilla era donde mejores posibilidades tenía para mejorar su suerte, porque Castilla, colonizadora, descubridora de América, estaba recompensando
a sus vasallos, pues con nombramientos y propiedades en América, en definitiva, enriqueciendo su situación. De acuerdo pues con Falero, decidieron los dos trasladarse a Castilla, y otro que se decidió a acompañarles fue un rico mercader de Burgos llamado Cristóbal de Haro. Estaba entonces residente en Lisboa y también se sentía agravado por el rey portugués por una serie de pérdidas que tuvo ante el ataque de unos navíos portugueses a sus navíos. Él hizo las reclamaciones y el rey portugués no le escuchó. Pues bien, los tres llegan a Sevilla, entran en contacto con la Casa de la Contratación, que es la institución que entonces llevaba todos los asuntos relacionados con las Indias. El factor de la institución, Juan de Aranda, escuchó el plan de Magallanes, le agradó y decidió acompañarlos a Valladolid, donde entonces estaba la corte, y ponerlos en contacto con los personajes importantes. Allí en Valladolid el factor lo puso en contacto con el gran canciller, Juan de Sauvage. La única imagen que he podido encontrar es esa portada del libro de horas de la esposa de Juan de Sauvage, en donde los dos aparecen postrados ante la Virgen. Sin embargo, el parecido de ese Juan de Sauvage con la realidad a mí me parece que es una pura ficción. No ocurre lo mismo con los otros dos personajes que tienen en la imagen. Tanto el cardenal Adriano de Utrecht, luego Papa Adriano VI, como Juan Rodríguez Fonseca, el obispo de Burgos, son dos de los personajes que mejor conocemos, incluso en diversas representaciones de su aspecto a lo largo de su vida. Y Fonseca era pues el personaje que en esos momentos en Castilla tenía un mejor conocimiento de los asuntos relativos a Indias. Pues tanto a Carlos como a estos consejeros, el plan de Magallanes le parecía muy inconsistente. Pensaban ellos que el continente americano se extendía de norte a sur sin interrupción y que al final de ese continente no iba a haber un paso que uniera el Atlántico con el Mar del Sur. Al ver que sus proyectos no eran muy bien recibidos, Magallanes dijo que estaba dispuesto a ir él en la expedición en busca del paso. Y Cristóbal de Haro pues dijo que él estaba también dispuesto a financiar parte de esa expedición. Estos actos pues hicieron mella en Carlos, el rey, que se decidió finalmente a pertrechar una armada pagando él los gastos que esa armada pudiera originar. Se inician entonces unas negociaciones y de esas negociaciones se derivan dos documentos fundamentales que van a tener una gran trascendencia en el viaje y para el futuro de Magallanes. El 22 de marzo de 1518 se firman las capitulaciones, es decir, los acuerdos a los que llegan el rey, por un lado, y Magallanes y Falero, por otro. Este es uno de los dos documentos importantes que les citaba hace un momento. Según esas capitulaciones, la exploración y el descubrimiento lo tendrían que hacer dentro de la demarcación castellana y no en la del rey de Portugal. Se acordaba además que en este primer viaje recibirían una suma sustancial, porque se cifraba que la quinta parte de los beneficios sería para ellos. Y el rey se comprometía a armar 5 barcos, con el correspondiente personal, los pertrechos, la artillería, los víveres y demás. Y además esos barcos irían aprovisionados para 2 años.
y estaban dotados con 234 personas. Ahí estaban incluidos maestres, marineros, grumetes, pilotos, en fin, el resto del personal necesario para el gobierno de los barcos. Y ese mismo día, 22 de marzo de 1518, se extendió el título de capitanes de la Armada tanto a Magallanes como a Falero. Pero a pesar de estas concesiones, en el entorno del rey se recelaba de los portugueses. Y para garantizar el control de la expedición, el rey firmó otros nombramientos. Nombró a Luis de Mendoza tesorero y además le dio el mando de una nave, la Victoria. Nombró a Gaspar de Quesada también como capitán de otra de las naves. A Antonio de Coca iba a ser el contador, un personaje importantísimo porque es el que tendría que ir dando fe de todos los gastos y de todos los movimientos económicos relacionados con la Armada. Y lo más importante de todo es que nombraba a Juan de Cartagena veedor general y capitán de otra de las naves, con el añadido de que Juan de Cartagena compartiría el mando con Magallanes. Y esto fue pues un gran error, porque supuso duplicar la dirección de la Armada y no iba a ser una cosa fácil, de manera que se va a ir agravando y será cada vez más complicada la relación entre Magallanes y Cartagena. Cuando se preparaba el viaje en la Casa de la Contratación en Sevilla, el rey emitió el otro documento importante al que me refería hace un momento, la Instrucción de 8 de mayo de 1519. Es un documento que ha pasado un tanto desapercibido y, sin embargo, tiene una gran importancia, porque establecía las condiciones que deberían respetarse durante la navegación y dejaba muy claro cuáles eran los objetivos que la expedición tendría que cubrir o que alcanzar. El primero, evidentemente, era encontrar el paso que uniera el Mar del Sur con el Atlántico. El segundo era llegar a la especiería, que era el verdadero objetivo primario de la expedición. Y era llegar a las Islas de las Especias, no descubrirlas porque ya se conocían. El tercer encargo, que además lo recomendó el rey Carlos I con mucho énfasis, fue que evitaran por todos los medios conflictos con Portugal, de manera que los expedicionarios no deberían tocar en ninguna de las tierras que el país vecino hubiera incorporado a sus posesiones. Y el otro objetivo que el rey le encomendaba a Magallanes era de carácter diplomático y constituyó una gran novedad en los viajes españoles, porque le ordenaba tasativamente: haréis asiento de paz y trato con el rey. Se suponía que aquellas islas, las Molucas, estarían bajo un solo soberano, una suposición lógica, dado el conocimiento que se tenía entonces de aquellos lugares. La realidad demostraría que era esa suposición completamente errónea ante la fragmentación política y tribal que existía en aquellos territorios cuando llegaron los expedicionarios. Pero el gran objetivo de la expedición era hacerse con el comercio de las especias, que entonces era el negocio más saneado que podía existir, dada la desproporción existente entre el peso del producto y el valor tan astronómico que se le reconocía. Por supuesto, para conseguir eso, el rey le recomendaba a Magallanes que llegara directamente al Maluco y que tomara posesión de aquellos lugares en su nombre, el nombre de Castilla. El desarrollo del viaje
los expedicionarios tenían en esa instrucción a la que me acabo de referir, la del 8 de mayo de 1519, tenían unas órdenes muy precisas y unas recomendaciones que debían respetar en todo momento. En su articulado pues, se preveían las situaciones y las distintas alternativas que podían presentarse en el transcurso del viaje, y además con una minuciosidad que yo creo que se puede decir sin exageración que este documento, por lo menos desde mi punto de vista, es el más importante de los firmados por el rey relativos a la vuelta al mundo, bueno, a lo que sería la vuelta al mundo, a esta empresa de Magallanes y Elcano. En la instrucción se especificaba el material cartográfico y los instrumentos de navegación que deberían llevar, cómo deberían navegar de noche y de día, cómo deberían comunicarse entre sí, cómo proceder si había que hacer aguada o abastecerse de leña en tierra, dónde acampar si era necesario acampar en tierra, la carga que llevarían los navíos en víveres, artillería, armamento, etc. Y era especialmente importante el artículo 3º, que ahí casi lo he reflejado casi en su totalidad. Y he destacado en ese color anaranjado las dos cuestiones que a mí me parecen fundamentales y que van a tener luego una gran repercusión en el viaje. La primera es que tenía que haber repartido todos los instrumentos de navegación y las cartas que se llevaban a los distintos capitanes. Y a ellos les tenía que haber dicho cuál era la primera tierra a la que iba a tocar, porque si alguna de las naves se perdía, que tuviera una referencia para poder volver a reincorporarse a la Armada. La otra es la que establecía un saludo vespertino que deberían hacer los capitanes a Magallanes todas las tardes. Y en ese saludo vespertino los pilotos deberían dejar constancia de dónde se encontraba. Pues bien, con esas normas e instrucciones contenidas en este documento al que me estoy refiriendo, iban a emprender un viaje del que solo tenían noticias, en algunos casos muy vagas. De la costa africana y asiática, algo más, y del resto de la ruta tenían noticias fidedignas sobre Canarias y algo más aceptables de América, desde la costa brasileña, el Cabo de San Agustín, hasta el actual Río de la Plata. Es esa ruta que está marcada en rojo en la imagen. Eso es realmente lo que se conocía cuando estas naves se iban a hacer a la mar en busca de una nueva ruta para las Molucas. Del resto, pues prácticamente lo ignoraban todo. No sabían cuánto tendrían que descender más al sur para encontrar el paso. Ni siquiera tenían la certeza de que el paso existiera. Tampoco sabían las verdaderas dimensiones del Pacífico. Se había descubierto en 1513, pero por allí prácticamente no había navegado nadie. Y ignoraban esa especie de dédalo laberíntico de las islas del sureste asiático, muchas de las cuales ni siquiera conocían, ni siquiera tenían noticias de ello los portugueses. En definitiva, tenían ante sí un camino muy largo, con demasiadas incógnitas que habría que despejar. Y no faltaron vicisitudes difíciles de solucionar, como la que se presentó desde el mismo comienzo del viaje, consecuencia de la duplicidad en el mando de la expedición a la que antes me refería. Compartir este mando expedicionario fue un error por parte del rey y de sus asesores. Juan de Cartagena, era sobrino o hijo ilegítimo del obispo Fonseca. Fuera una cosa u otra, estaba muy bien situado, era un hombre con poder, con influencia, y no iba a consentir verse postergado por Magallanes.
Por eso, Cartagena no tardó en mostrar su disconformidad con el mando del capitán general, del portugués. Entre otras cosas porque Magallanes no había cumplido ese artículo tercero que hemos visto reflejado en la imagen hace un momento, ya que no repartió entre los capitanes los mapas y los instrumentos de navegación que se habían preparado para el viaje. Desde el mismo momento del inicio de la navegación, Magallanes se estaba resistiendo a tratar las cosas relativas a la Armada con Cartagena y con los demás capitanes. Y tampoco les decía la derrota a seguir, a pesar de que en las instrucciones le habían dicho que dijera cuál era la primera tierra a la que se iba a dirigir. Pues bien, cuando la expedición llegó a las alturas de las Canarias, ante la insistencia de los capitanes, con Cartagena al frente, Magallanes le dio por fin la derrota, pero les mintió. Les dijo que iban a ir por el Cabo de Buena Esperanza. Y cuando llegaron a la costa de Guinea, Magallanes arrumbó hacia el oeste y al ver que cambiaba de rumbo, Cartagena le interpeló y le dijo que por qué había cambiado de rumbo y hacia dónde se dirigía. Y Magallanes le respondió que él sabía lo que hacía, que le siguiese y que a él no tenía por qué darle cuenta, pese a que el rey lo había nombrado el conjunto en el mando. Allí, en la costa de Guinea, las naves estuvieron más tiempo del previsto porque se presentó una calma inesperada, esos días de calma chicha a los que con tanta frecuencia se refiere los testimonios de la navegación a vela. Y una noche, desde la nave de Cartagena, saludaron a Magallanes en ese saludo vespertino que el artículo tercero reflejaba, diciéndole: Dios os salve, señor capitán y maestre y buena compañía. El saludo estaba ordenado en las instrucciones, como hemos visto, pero deberían hacerlo los capitanes. Y en esta ocasión el saludo lo hizo un marinero y no Cartagena. Entonces Magallanes protestó, dijo que no lo trataran así y que le dieran el título de capitán general. Cartagena le respondió a través de su piloto, tampoco él personalmente, que le había hecho el saludo el mejor marinero de su navío, que no protestara porque a lo mejor en los días siguientes el saludo se lo iba a hacer un paje. Y en los 3 días que siguieron a este encontronazo, Cartagena ya no hizo ese saludo vespertino, contraviniendo por su parte también la instrucción y agravando el enfrentamiento entre ambos. En uno de esos días de calma, Magallanes convocó a su nave a los capitanes y pilotos. La reunión fue, se la pueden imaginar ustedes, bronca, porque cuando llegó el momento de tratar la derrota, que se iba a seguir, no había acuerdo. También se discutió la manera de cómo debían saludarlo. Y en esa discusión, Cartagena insinuó que podría no obedecer a Magallanes. Y con ese genio duro que tenía, le agarró de la pechera y le dijo que se diera preso. Cartagena le dijo a los demás capitanes allí presentes que le ayudaran a prender a Magallanes, pero no le hicieron caso. Y entonces el que efectivamente fue detenido fue Cartagena, fue puesto en el cepo. Bueno, estos grabados que van a ver ustedes se hicieron en el siglo XIX y de alguna manera tratan de reflejar los episodios estos a los que yo me voy a referir, pero por la relación que tenemos de algunos hechos, estos grabados poco tienen que ver con la realidad. En este caso sí, sabemos que fue puesto en el cepo y aquí hay una manera de representar esa escena. Los otros capitanes, al verlo, le dijeron que era un hidalgo, que era un personaje importante, que por favor que le levantara el castigo y que se lo encomendara a alguno de ellos como preso y que lo tendrían a su disposición siempre que lo reclamara.
Magallanes cedió y, en principio, fue puesto Cartagena bajo la vigilancia de Luis de Mendoza, el capitán de la Victoria. Pero allí estuvo muy poco tiempo. Enseguida pasó a la nao Concepción, a otro de los navíos, que estaba mandado por Gaspar de Quesada, que era muy afín a las ideas de Cartagena. Por eso, Cartagena tuvo una libertad absoluta de movimientos en la nave Concepción y pudo seguir conspirando y maquinando abiertamente contra Magallanes. Pero de momento el conato de motín quedaba abortado y la navegación continuó hasta alcanzar la costa de Brasil. Y aquí surge el primer interrogante. ¿Por qué Magallanes no se asesoraba con los otros capitanes? Posiblemente su conducta responda, como se insinuó entonces, a que no conocía dónde se encontraba el paso, a que ni siquiera tenía certeza de que el paso existiera. O bien, si él sabía que existía el paso, cosa que no era nada probable, no deseaba comunicar a ninguno de los capitanes su secreto, para que no se le adelantase y alguno de ellos descubriera el paso antes que él. Bueno, pues fuera por una cosa o por otra, una vez en la costa del Brasil, siguieron rumbo sur, pasaron el río de Solís y llegaron a otro puerto o bahía más al sur, que ellos bautizaron con el nombre de San Julián. Llegaron la víspera del Domingo de Ramos de 1520. El domingo 1 de abril, Domingo de Ramos, Magallanes convocó a los capitanes, oficiales y pilotos a una misa en tierra y después todos irían a comer a su nave. Pues a misa acudieron solamente Antonio de Coca, Luis de Mendoza, el de la Victoria, y Álvaro de Mezquita, que era un pariente de Magallanes. Pero al banquete el único que acudió fue Mezquita. Los demás permanecieron en sus naos. Fue una muestra evidente del malestar que reinaba, por lo menos en una parte de los expedicionarios, al comprobar los capitanes que seguían hacia el sur, la costa de América, en lugar de coger la derrota hacia el Cabo de Buena Esperanza, que era a donde le había dicho Magallanes que iban, y al ver cómo las provisiones se iban consumiendo sin que se atendieran las instrucciones del rey. Y esa noche del Domingo de Ramos empezó el motín. Gaspar de Quesada, el capitán de la Concepción, junto con Cartagena, abordaron la nave San Antonio. Al ver que la gente de la nave no estaba dispuesta a secundar el motín, Quesada apuñaló a Juan Elorriaga, que era el maestre y el que estaba incitando a los marineros a que se opusieran a los recién llegados, y el resto de los recién llegados, al ver lo que ocurría con Juan Elorriaga, inmediatamente se movilizaron y pudieron desarmar a los marineros. De esta forma, los amotinados controlaban 3 naves, 3 de las 5, la Victoria, la San Antonio y la Concepción. Entonces enviaron un barco, una chalupa, a Magallanes, diciéndole que fuera alguna de las naves de ellos, que iban a discutir las instrucciones del rey. Magallanes retuvo esa chalupa y lo que hizo fue enviar el esquife de la Trinidad con el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa y 5 hombres armados a la nao Victoria. El pretexto era que le iban a entregar una carta al capitán, a Juan de Mendoza. Mientras Juan de Mendoza estaba leyendo la carta, Espinosa lo apuñaló en el cuello y un marinero le dio un golpe en la cabeza y lo mató. Hicieron entonces una señal. Magallanes envió un nuevo esquife, en esta ocasión con bastantes más hombres, y pudieron apoderarse de la Victoria sin problema.
Las tres naves estaban fondeadas en el fondo de la bahía de San Julián, mientras que la de Magallanes, la Trinidad y la Santiago estaban cerca de la desembocadura. Al apoderarse de la Victoria, movieron la Victoria hacia la desembocadura para ponerlo junto a la Trinidad y el esquife. Cuando esto lo vio Quesada, pensó que efectivamente se había perdido toda posibilidad de apoderarse de la Armada y de detener a Magallanes. Y lo único que pensó ya fue en escapar. Así que elevó anclas, pero no tuvo en cuenta la fuerza de la corriente y entonces fue a dar directamente contra la Trinidad. Allí fue apresado y Magallanes entonces poseía ya 4. Cuando la Concepción vio lo que había ocurrido con la nave, con la San Antonio, pues entonces se rindió sin ofrecer resistencia alguna. De esta manera quedaba controlado el motín y Magallanes inició un juicio contra todos los implicados que presidió Álvaro de Mezquita. Este es uno de los grabados al que me refería antes, es el momento del asesinato de Juan de Mendoza, y esto pues es una representación de lo que fue el juicio de San Julián. Es una imagen bastante inexacta, porque el juicio se reflejó en tierra. Y esto, más que nada, lo que puede reflejar es el perdón que Magallanes le dio a los implicados en el motín. Porque las sentencias que fueron durísimas, hubo 44 penas de muerte, que finalmente el capitán general tuvo que revisar a la baja. Y este es posiblemente el momento ese que quiere reflejar este cuadro. De los 44 perdonó a 40 hombres, que además es que los necesitaba para que pudieran seguir manejando las naves y que la expedición pudiera continuar sin problemas. Y uno de los perdonados fue Juan Sebastián Elcano. La sentencia fue ejecutada entonces en firme de la siguiente forma. Juan de Cartagena y el clérigo Pedro Sánchez fueron abandonados en una isla próxima. El cadáver de Luis de Mendoza fue descuartizado. Antonio de Coca y Gaspar de Quesada pues fueron ejecutados y descuartizados también. Después pues se abre un periodo de calma. Los expedicionarios pasaron el duro invierno austral en los barcos con bastantes penalidades. Siguieron descendiendo hacia el sur hasta alcanzar el estrecho y en esa navegación perdieron una de las naves, la Santiago. Alcanzan la entrada del estrecho y cuando lo están explorando para ver por la serie de bocas y de ensenadas que hay en su trazado, la San Antonio deserta antes de llegar al Pacífico, abandona la expedición y regresa a España. Y fue una decisión bastante lamentable por las consecuencias que tuvo. La San Antonio era la gran despensa de la expedición y entonces se volvía con todos los víveres que llevaba y dejaba a los otros navíos en una situación muy precaria respecto a la alimentación. Y así salen al Pacífico las 3 naves que quedaban, iniciando una travesía que constituye todo un hito en la navegación universal. Hasta ese momento no se tenían noticias de que se hubiera hecho una singladura, una navegación que durara 3 meses sin que los navíos que la realizaban repostaran. Pues esto es lo que hicieron estos navíos. Cruzaron el Pacífico, del que no tenían ni idea de su extensión, por eso tuvieron que estar 3 meses sobreviviendo como buenamente pudieron. Se comían hasta las ratas, por las que se llegaba a pagar $1,5 ducados, una cifra astronómica. Y además se comieron
los cueros que forraban la parte de abajo de los mástiles. Tenían que hervirlos tres veces y luego, una vez secos, pues volverlos a hervir para que aquello fuera masticable. El escorbuto, las muertes, en fin, múltiples penalidades que cuando por fin llegan a la isla de Guam, donde tienen esos problemas con los nativos que hace que la bauticen como la isla de los ladrones, pues claro, para ellos fue poco menos que la llegada al paraíso, porque allí pudieron abastecerse, pudieron recuperarse los enfermos al tener frutas y verduras frescas, y desde allí continuaron la navegación hasta llegar a un lugar, a un archipiélago que no se conocía, del que no había noticia ni en las cartas europeas, ni portuguesas, ni castellanas, y el archipiélago, ellos lo bautizan el archipiélago de San Lázaro, que son las actuales Filipinas, y en una de las islas, en Limasaba, Magallanes decide hacerle una demostración de las armas que llevaban a los nativos y le dice a uno de sus hombres que dispare un arcabuz. El estruendo, el fuego, el humo, pues sembró el pánico entre los indios que huyeron rápidamente a esconderse. Y cuando aquello ya se había calmado un poco y estaban regresando, entonces le dijo a uno de sus hombres que se vistiera con una armadura completa y otros tres le golpearon con espadas, con puñales, sin causarle efecto. Todo esto sorprendió mucho a los indios y además fue un error de cálculo de Magallanes que volvía a contravenir uno de los preceptos que le habían puesto en las instrucciones. Y es que no demostrara la potencia, el valor y la eficacia de sus armas ante los indios si no fuera estrictamente necesario. Y esto pues, fue un alarde gratuito que Magallanes quiso hacer para sorprender a la indiada. Luego necesitaron abastecerse más y entonces fue cuando se trasladaron a la isla de Cebú. Allí repitió el mismo error. Dispararon los cañones de las naves y de nuevo un soldado con armadura completa pues demostró la manera en que se combatía aquí en Europa, sorprendiendo mucho al jefe de la isla, a Humabón, que preparó pues, un gran festín para recibirlos. En esos momentos no se había llegado a las Molucas y Magallanes no podía permanecer mucho tiempo en Cebú, ni tampoco ir sometiendo todo el archipiélago isla por isla. Por eso no ve más solución que consolidar el poder de España en las Filipinas, elevando a la categoría de soberano por encima de todos los demás caciques a Humabón. Y algunos lo aceptaron, pero en otros lugares no. Y en concreto en la isla de Mactlán, muy cercana a Cebú, pues había uno de los caciques, uno de los caudillos, Filapulapu, que no estaba dispuesto de ninguna manera a admitir esa imposición que Magallanes quería hacer. Magallanes entonces decidió someterlo por la fuerza y el círculo más próximo a Magallanes inmediatamente se dio cuenta de que había llegado la expedición a otro punto de inflexión. Todos le dijeron que no se inmiscuyera en las luchas tribales, que dejara, que se olvidara del asunto y que se embarcaran para continuar a las Molucas, que era lo que el rey quería. Magallanes no acabó de admitir esta serie de recomendaciones, las mitigó en parte, lo que sería otro gran error, porque siguió pensando que era necesaria una expedición de escarmiento para que Filapulapu reconociera la autoridad de Humabón. Y el resultado de la operación que proyectó Magallanes pues fue completamente contrario a lo que él pretendía. Fue un grave error de cálculo, fue tan grave en realidad que es que le costó
la vida en ese choque con los seguidores de este caudillo filipino, pues fue derrotado. La muerte de Magallanes se ha representado infinidad de veces. Hay bastantes grabados como el que tienen ustedes a la izquierda, que es del 19. Todos coinciden en señalar la serie de enemigos que se centran en el ataque al jefe expedicionario. En otras ocasiones, pues casi tenemos unas representaciones de cómics, como la que tienen a la derecha y sobre todo como esta de la izquierda. Bueno, de todas esas representaciones, la más famosa es la que tienen a la derecha. Es un grabado que se ha repetido hasta la saciedad, se conserva actualmente en una de las universidades norteamericanas y es como la referencia que se hace cuando se analiza o se narra la muerte de Magallanes. Claro, inmediatamente se corrió por el archipiélago la noticia. Cilapulapu había derrotado al extranjero y en ese choque pues había 7 muertos y 20 heridos. Y esto también plantea una serie de interrogantes que no tienen una respuesta fácil. Es muy difícil entender el proceder de Magallanes en las Filipinas. Él era un hombre con experiencia militar y naval, olvidó el objetivo fundamental de la misión y en la documentación no hemos encontrado nada que realmente nos explique por qué actuó así. Pero hay una serie de indicios que sí nos pueden dar alguna luz. Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que le señalaba al principio, que Magallanes era un hidalgo portugués sin bienes raíces y que había abandonado Portugal en busca de oportunidades. Entonces, para Magallanes venir a Castilla y establecerse en las Molucas, respaldado por Carlos I, pues podía ser la solución ideal para su futuro. Y parece que las cosas apuntaban bien. Además, en esas negociaciones que habían hecho, de las islas que se descubrieran, el rey, el primero en actuar, elegiría 6. Luego Magallanes elegiría 2 y el resto pasarían a la corona. Entonces, teniendo esto presente, es muy posible que Magallanes prohibiera a sus hombres que rescataran oro, es decir, que comerciaran para conseguir oro. Y con esto contravenía también las instrucciones, porque los marineros estaban autorizados por esa instrucción del 8 de mayo de llevar unos bienes particulares, poder comerciar libremente con ellos, con la condición de que luego, en función de los beneficios, pues pagaran la parte que le correspondiera al rey. Entonces, al prohibir esto Magallanes, es muy posible que ya pensara él qué las islas iba a conseguir. Y si además ocultaba el oro, es decir, no se llevaba oro en el viaje de vuelta, pues él podría elegir las 2 islas en donde, además del oro, estuvieran las especias. Si, por otra parte, el archipiélago de San Lázaro quedaba bajo la autoridad de un solo soberano, de Humabón, cuando él regresara, pues ya tenía el trabajo hecho y le resultaría muy fácil cumplir con la misión que le encomendara el rey, con el tipo de gobierno que le concediera. Esto puede explicar el empeño de Magallanes en someter a Cilapulapu y dejar constancia de la invulnerabilidad de los españoles. Pero otra cosa es muy distinta, es explicar el desarrollo de la batalla. Es cierto que hay una realidad incuestionable, que es la superioridad de los indios, y en esto, pues la verdad es que los grabados lo reflejan todos. Pero eso tiene explicación porque Magallanes iba con su armadura de gala, destacaba por encima de cualquiera de los otros soldados que había y se convirtió en el foco de atracción, de ataque de los nativos. Pero ¿qué pasaba con el resto de la fuerza que no había sido llevada a Mactán, pero que estaba cerca? Porque
los arrecifes habían impedido que los barcos se aproximaran más, y entonces había una gran parte de esa fuerza guarneciendo los barcos para evitar que se produjera algún ataque, y no intervinieron porque Magallanes había dado órdenes tajantes de que esa fuerza no interviniera, incluso al mismo Humabón, que le ofrecía 2.000 de sus soldados, le dijo que de ninguna manera interviniera en la batalla, que él, con los 60 hombres que iba a desembarcar, se bastaba para controlar la situación. Ya sabemos que eso no fue así. Pero realmente estos hombres expedicionarios seguían las órdenes de Magallanes. Pues hay otra posibilidad, y es que la muerte de Magallanes resultara el último efecto de otro motín, de un motín soterrado en el que los marineros participaron por omisión. Desde el punto de vista de los hombres que estaban en los barcos, este motín era muy fácil de ocultarse, porque podían justificar su actitud diciendo que estaban siguiendo las órdenes del capitán general. Y es muy posible que esa actitud de los marineros, hostil en definitiva a su jefe, se hubiera ido gestando desde tiempo atrás. La tensión interna en la Armada se rebajó tras los castigos aplicados en San Julián, pero no había desaparecido. El freno a cualquier conducta discordante con las órdenes de Magallanes podía ser el miedo a los castigos que iban a recibir, dados los antecedentes que se habían experimentado en San Julián. Las penalidades sufridas en el transcurso del resto de la expedición, en el paso del Pacífico, en la llegada a las Filipinas, donde se sucedieron calamidades, como decía antes, sin cuento, podían haber sido otros factores lenitivos de la situación para que no se manifestara la oposición al jefe. Pero, de hecho, nada sabemos de lo sucedido en la travesía del Pacífico, de la actitud y del pensamiento de los hombres. Yo no creo que sea exagerado pensar que el carácter de Magallanes, autoritario, en muchas ocasiones despótico, con un mal genio tremendo, y algunas de sus órdenes, como esta que les comentaba, de que había prohibido comerciar con oro, a mí por todo esto no me extraña que hubiera una resistencia pasiva, sorda, entre las tripulaciones, y que aflorara de una manera más o menos imprevista en el momento en que se produce la muerte del jefe. Por lo demás, la muerte de Magallanes provocó reajustes en el mando de la Armada, y en esos reajustes pues llegó el momento de Juan Sebastián Elcano. Este es un retrato del siglo XIX que se encuentra en el Museo Naval, es anónimo, y las naves se dirigieron a las Molucas, allí cargaron las especias, llegó la hora del regreso. Una de las naves, la Concepción, no estaba en condiciones de navegar, por eso la desmantelaron y la quemaron, y a la hora de decidir el regreso hubo una diversidad de opiniones. La Trinidad decidió regresar por el Pacífico, por la ruta que habían traído, pero no alcanzó la corriente del Kuroshibo ni los alisios que soplan desde el este al oeste en el hemisferio norte. Tuvo que regresar y fue apresada por los portugueses. Mientras, Elcano, dirigiendo la Victoria, decidió regresar por la ruta de los portugueses. De manera que de las Molucas, que las tenemos más o menos aquí, pues se dirigió a Timor. En Timor tuvieron un par de semanas para recuperarse y acopiar víveres, y se lanzaron al Índico,
en otra aventura naval que constituye pues todo un alarde. Esa ruta que ven representada ahí es la primera vez que se hacía. Los portugueses habían navegado por el Índico, pero costeando, yendo en las factorías que habían ido estableciendo en la costa africana y en la costa asiática. Elcano decidió hacer una travesía directa hacia el Cabo de las Tormentas o el Cabo de Buena Esperanza. Fue otro alarde que tuvo que hacerse en unas condiciones lamentables. El navío hacía agua con muchísima frecuencia, las bombas de achique tenían que estar funcionando todo el día, los hombres caían extenuados y aquí sí fue muy eficaz la ayuda de 13 nativos que se habían unido a la expedición antes de llegar a Timor. Fueron los que le acompañaron y le indicaron a Elcano la ruta hacia Timor. Pues las condiciones tan lamentables en que estaba la Victoria hicieron que esta travesía fuera un auténtico suplicio. Gracias al arroz que llevaban pudieron sobrevivir, porque el arroz sí aguantó y no se descompuso y pudo ser un alimento que salvó la vida de muchos de ellos. Doblar el Cabo de Buena Esperanza pues fue otro suplicio. Gracias al tesón y a la experiencia de Elcano, por fin se pudo doblar el Cabo de las Agujas, impresionante, el extremo más meridional de África, y remontaron el Atlántico, siguiendo ya aquí sí una ruta que se conocía por referencia de los portugueses. En muchas ocasiones se había planteado la disyuntiva de si tomaban tierra en alguna de las colonias portuguesas con el riesgo de quedar presos, pero por lo menos sobrevivir, o bien continuar la navegación sin recalar en ningún sitio, que fue lo que finalmente hicieron. Pero al llegar a la altura de las islas de Cabo Verde, que estaban en posesión de Portugal, tuvieron que arrimarse a ellas e intentar avituallarse. Y empezó efectivamente el avituallamiento de las naves. Pero cuando los portugueses vieron que estaban pagando en clavo, se dieron cuenta que no venían de América, porque ellos dijeron que una tormenta les había empujado a las islas de Cabo Verde, porque estaban de regreso de América hacia la península. Al ver esta serie de desconfianzas de los portugueses, Elcano levó anclas y con una nave en unas condiciones lamentables, pues pudo llegar hasta las Azores, que era la ruta que seguían los portugueses, y allí en las Azores pudo arrumbar al este, aprovechando los vientos alisios que soplan en esa dirección en el hemisferio norte. Llegaban, por fin, a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Y en este viaje los expedicionarios demostraron una especie de responsabilidad, de fidelidad a su rey, que resulta muy sorprendente, porque efectivamente cumplieron la orden que el rey les había dado, pero como no había un solo rey, pues fueron firmando una serie de tratados, estos 5, con personajes importantes en estas islas, particularmente la de Tidore y la de Ternate, que son las 2 islas por excelencia de las especias. Estos tratados no se conservan, pero sí conservamos su contenido y la relación que hizo el notario de la expedición, el escribano de la expedición, Martín Méndez, que hizo una relación de estos tratados, y esa relación sí se conserva. Y si esto fue sorprendente, que esos tratados se conservaran y esa relación, aunque al ir estos tratados en la Trinidad y quedar la Trinidad en poder de los portugueses, pues desaparecieron, destruidos, porque ahí se reconocía la soberanía castellana. Todavía más sorprendente que esto es el hecho de que se hayan conservado los relatos del viaje. Parece increíble
que con tantas tormentas, reveses, vientos fortísimos, todas esas circunstancias adversas de la navegación, parece increíble que el papel haya superado todas esas dificultades, incluido el hambre de los marineros, que, como les decía hace un momento, se lo comían todo. Bueno, pues el papel no se lo comieron. Y aunque algunos se han perdido, pues disponemos de una serie de relatos. Los más importantes son los que tienen ustedes ahí en esa imagen, y de ellos el más conocido es el tercero, es el de Pigafetta, que se ha traducido múltiples veces y a múltiples idiomas. Y no solamente es un relato del viaje, es también una fuente de información muy valiosa, porque da noticias sobre las tribus que encontró, noticias etnográficas, sobre los minerales, sobre las plantas, sobre los animales. En definitiva, hace un relato hasta muy pormenorizado. Hasta incluso hay unos diccionarios de un par de lenguas primitivas que él traduce, por lo menos fonéticamente, y pone el significado en español, en castellano, de esas palabras nativas. Fue muy partidario de Magallanes, era un entusiasta seguidor de Magallanes, y sentía un tremendo rechazo por Elcano, posiblemente porque como Elcano estaba entre los amotinados contra Magallanes, pues el caso es que en su relato no lo nombra en ningún momento, a pesar de que vuelve en la victoria bajo el mando de Elcano. Y cuando llegaron, pues lo primero que comprobaron los que habían escrito estos relatos, particularmente los dos que habían ido tomando las referencias astronómicas, que eran Pigafetta y Francisco Albo, comprobaron que según sus notas, ellos llegaban el 5 de septiembre, cuando al llegar a San Lucas le dijeron que no era el 5, que era el 6. Entonces, no se explicaban este desfase, porque ellos sí tenían constancia de haber sido muy meticulosos a la hora de ir anotando los distintos las medidas y las distintas situaciones que habían ido experimentando a lo largo del viaje. Años después, los astrónomos del Vaticano descubrieron que saliendo desde el oeste de Europa y navegando o dirigiéndose hacia el este, si se daba la vuelta al mundo, se ganaba un día. Y esto es lo que hizo sencillamente Julio Verne cuando escribió esa novela tan conocida, La vuelta al mundo en 80 días, que efectivamente el protagonista, Phileas Fogg, se encuentra con que había llegado un día antes de los cálculos que él había hecho. Por lo demás, las consecuencias, las repercusiones del primer viaje de circunnavegación fueron enormes, pero no tenían nada que ver con esos objetivos que se habían establecido al principio. Fueron unas consecuencias completamente nuevas e insospechadas. A corto y a medio plazo, y de una manera general, podemos decir que cuanto ocurrió después en relación a los descubrimientos y a los viajes en el Pacífico, en el extremo y en el extremo oriente, tienen su antecedente y su referente más inmediato en lo que ha ocurrido en este viaje, que vino a demostrar que la Tierra es redonda. Además, las repercusiones astronómicas fueron muy grandes porque reportaron gran cantidad de conocimiento de estrellas y de constelaciones que revolucionaron la astronomía. Por primera vez se descubrían estrellas y constelaciones, como decía, que no se conocían, porque, entre otras cosas, solamente se divisaban desde el hemisferio sur. Y los navegantes tuvieron que aprender a conocer esas constelaciones para guiarse cuando hicieran sus singladuras por aquellas latitudes meridionales. Y en esa serie de descubrimientos astronómicos, pues, tuvo lugar el descubrimiento de la Cruz del Sur, que muy pronto comprobaron que desempeñaba en el hemisferio sur
la misma función que la estrella polar en el hemisferio norte. Las dos señalan al norte. Los efectos económicos pues fueron también de gran trascendencia, porque a partir de este momento el comercio de las especias sufre una serie de variantes que van a amenazar el monopolio que los portugueses tenían con esta ruta por el Atlántico y por el Índico, y la corona portuguesa empezará a sufrir las consecuencias de la disminución de los beneficios que obtenía en este comercio. Además, con esa serie de noticias que traían sobre animales, especias vegetales, todo esto, pues hay una serie de ciencias que experimentaron un gran desarrollo. La botánica, la mineralogía, la etnografía, la mineralogía, todas ellas van a ver cómo sus conocimientos se incrementaban sustancialmente. Y en el terreno científico, pues también hubo que crear en distintos países, Castilla, Portugal, Francia, Inglaterra o Holanda, unos centros docentes donde los navegantes empezaran a recibir esta serie de conocimientos nuevos que se estaban descubriendo para que cuando efectivamente se hicieran a la mar supieran navegar por aquellas latitudes. Y hubo unos personajes que recibieron también pues, su edad de oro, que fueron los cartógrafos. Porque claro, toda esta serie de novedades había que reflejarlas en los mapas. Y los cartógrafos vivieron durante unos años una edad dorada. No habían tenido nunca la trascendencia en su trabajo como la tuvieron entonces, ni habían gozado de la influencia que a partir de ese momento tuvieron. Y en cuanto Carlos V, ya emperador, se enteró del resultado de la expedición, pues inmediatamente declaró que las islas le pertenecían, que las Molucas eran de su propiedad. Juan III, el rey de Portugal, dijo que de ninguna manera, que esas islas le pertenecían a él porque estaban dentro de la zona portuguesa que reconocía el Tratado de Tordesillas. Y entonces los cartógrafos empezaron a justificar los intereses de sus soberanos. Especialmente significativo es este mapa que lo hizo García de Toreno. En él verán una línea roja vertical, pues ese es el meridiano de Tordesillas según García de Toreno. El mapa lo hizo García de Toreno escuchando las explicaciones que le daba Elcano de las tierras y de las islas que habían recorrido. Y si observan, verán que esa línea roja está a la altura de Malaca, de forma que todo lo que quedaba a la derecha, al este, pues era posesión castellana. Claro, los portugueses actuaron de inmediato y también Pedro Reynés hizo dos mapas en donde la línea de demarcación la desplazaba hacia el oeste y dejaba a las Molucas y a las Filipinas dentro de la zona portuguesa. Como no se ponían de acuerdo, pues hubo que buscarlo y que llegar a una solución. Eso se consiguió años después, en el Tratado de Zaragoza de 1529, en donde se hacía una transacción económica. El rey de Portugal le pagaba 350.000 ducados en oro a Carlos V y se quedaba con la propiedad de las Molucas, mientras Carlos V se quedaba con las Filipinas y España se instalaría luego en las Marianas y en las Carolinas. Y eso pues efectivamente se reflejó en el mapa correspondiente. De forma que las disputas hispano-portuguesas se resolvían de momento sobre un mapa, acentuando la importancia de los cartógrafos. Muchísimas gracias por escucharme.